Gracias por acompañarnos en esta sesión del Seminario Universitario de la Cuestión Social. Y como les informamos, pues nuestro propósito es tener una conversación, probablemente una discusión sobre los números de la pobreza y la desigualdad que nos han ofrecido el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con su encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, e inmediatamente después el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, institución que, conforme al mandato de ley, a partir de la información que le proporciona el INEGI, tiene que informarnos del estado y la evolución de la pobreza en nuestro país. Estas dos pues muy importantes presentaciones que se refieren en particular al 2016 han sido antecedidas, como muchos de ustedes recordarán y saben, por una discusión de diferente tipo y alcances sobre la metodología para recoger y evaluar, digamos, esta información tan importante. Como suele pasar en estas cuestiones, pues la discusión va a seguir. Y lo que debemos desear es que se encauce por los caminos más racionales y constructivos, porque si algo debe importarnos a estas alturas del siglo XXI y a más de una década de que se combinó una forma de evaluar pues nuestra salud como sociedad, poniendo énfasis particularmente en la magnitud, intensidad, evolución de la pobreza y de la desigualdad, pues lo que para nosotros es muy importante es validar la solidez y el rigor con que esta información se produce, se interpreta y se difunde, e insistir, como lo hemos hecho desde que este seminario comenzó a trabajar a principios del presente siglo, insistir en que este país de este tamaño, con esta economía que está catalogada entre las primeras 15 del mundo, no puede pretender o reclamar ser un país presentable y creíble en la comunidad internacional con estos resultados en lo que toca a por lo menos una forma de existencia social. Y tenemos que seguir insistiendo en que esta es una tarea nacional de toda la sociedad y del Estado, y que mientras mejor y más oportunamente informados estemos a este respecto, y mientras más credibilidad tenga esta información, mayores probabilidades habrá de conformar acciones conjuntas, coaliciones, emprendimientos políticos dirigidos expresamente a abatir, yo diría personalmente, a eliminar la pobreza extrema de nuestras estadísticas, a abatir la pobreza en general y desde luego reducir sostenidamente una desigualdad pues, que se ha convertido en una especie de afrenta
para todos nosotros, ¿no? Me da mucho gusto anunciarles que estamos acompañados pues, por muy destacados y comprometidos académicos e investigadores y funcionarios de instituciones que tienen que ver con la cuestión que nos congrega. Está Ricardo Aparicio, que es director adjunto de análisis de la pobreza en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Está Alfredo Bustos, quien es investigador en la Dirección General Adjunta de Investigación del INEGI. Ambos, como se imaginarán, pues con un currículum académico notable. Está también con nosotros, que ya lo ha hecho en otros momentos, igual que Ricardo y Alfredo en diferentes acontecimientos, Rodolfo de la Torre, que fue miembro activo del grupo técnico ampliado, conformado por INEGI, Coneval y académicos, al calor de la discusión sobre la metodología puesta en práctica para levantar la encuesta de 2015. Rodolfo es actualmente, además, miembro del grupo de investigación del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ¿verdad, Rodolfo? Anteriormente, bueno, estuvo al frente de la oficina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para la elaboración del Índice Mexicano del Desarrollo Humano y muchas otras encargos. Y nos acompaña también nuestro colega y compañero del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, Delfino Vargas, quien además participó en representación del PUED en el grupo técnico ampliado. Pues si les parece, sin más, más prólogo, empezamos con Ricardo Aparicio. Muchas gracias, Rolando. Buenas tardes a todas y todos. Voy a hacer algunas reflexiones y presentar alguna información sobre la medición más actual de pobreza en México, que salió la semana pasada, y plantear en el Inter algunos elementos de retos, tanto en términos de medición como en términos metodológicos, pero también y al mismo tiempo plantear una serie de elementos en los cuales desde nuestro punto de vista en el Coneval, por supuesto Coneval tiene una medición especial, particular, específica, pero independientemente del parámetro que usáramos para ver el fenómeno de la pobreza y la desigualdad, hay elementos que son muy consistentes independientemente de cómo lo midiéramos, y es sobre lo que yo quisiera centrar muchos de los planteamientos que vamos a hacer. Esa es la manera en la cual mide el Coneval, y no la mide porque así se le haya antojado medir. Es, por un lado, el Congreso de la Unión dijo que la pobreza tenía que considerar elementos del ingreso de las familias, y un conjunto, por otro lado, que en esa gráfica está en la parte horizontal, de elementos vinculados con coberturas de salud, educación, seguridad social, vivienda, que son dos indicadores, y el acceso a la alimentación. Y en esa foto de 2016 vemos, yo destacaría tres cosas. Por un lado, que 1 de cada 10, 1 de cada 11 mexicanos tiene pobreza extrema, está en situación de pobreza extrema, como la mide el Coneval, que es que no tenga un ingreso total que sea insuficiente siquiera para comprar los alimentos crudos, y que no solo tenga muy bajo ingreso, sino que además tenga hartas carencias, al menos la mitad de ellas. Y en 2016 ese es el dato que tenemos, 1 de cada 11 mexicanos, 9,5 millones. Luego, en términos de pobreza, como lo medimos, que
que tenga un ingreso insuficiente para comprar no solo la canasta alimentaria, sino también la canasta no alimentaria, y que tenga al menos una carencia social. Es decir, que tenga ingreso insuficiente combinado con algún elemento de carencias. Y ahí lo que observamos es 43%. ¿Sí? Más allá de las discusiones metodológicas que pueda haber respecto a si es el 43, es el 43 o de acuerdo a cualquiera de las otras mediciones y métodos que pueda haber, la verdad es que anda alrededor de eso. Incluso la nueva ENIG nos dice que 4 de cada 10 personas estarían en esta situación. Y me gustaría destacar como tercer elemento lo que está en el pintado de verde, que son gentes que tienen un ingreso que les permite adquirir las canastas, tanto alimentaria como no alimentaria, y que no tienen ninguna carencia. Y ahí lo que encontramos es que hay 23% de la población en esa situación. Es decir, en México, de acuerdo a estos parámetros, 3 de cada 4 mexicanos, un poquito más, tienen alguna carencia, ya sea económica o social. La siguiente, pensando en un foro que es pobreza y desigualdad, pues esos son los niveles de pobreza y pobreza extrema. En el rojo está la pobreza extrema y en azul la pobreza moderada. Sumadas las dos dan el nivel de pobreza en ámbitos urbanos y rurales, ¿no? Es algo que conocemos muy bien desde hace muchos años, igual independientemente de cómo se mida. Nosotros, nada más que esta es la medición oficial, la que se usa obligatoriamente para la toma de decisiones de política pública, pues hay un gran contraste como reflejo de una sociedad ancestral y persistentemente desigual. Pero cuando no solo distinguimos a la población entre ámbitos urbanos y rurales, sino que además vemos mujeres indígenas en el área rural y lo contrastamos con hombres no indígenas en el área urbana, pues las desigualdades y las múltiples desventajas acumuladas se hacen manifiestas. En este caso, en el periodo que llevamos midiendo, pero que son estructurales y consustanciales y como ustedes ven, no cambian. Más allá de los datos, ¿no? El número, lo que llamaríamos el estimador puntual, pues la verdad es que es una cuestión que ahí está presente y que no cambia. Voy a presentarles unas bolitas y unos cuadritos que son en azul cuando empezamos a medir cuántas personas había en 18 puntos. Ahorita ustedes los van a ver. Eso era en 2008. En morado está cuál es la situación en 2016, 8 años después, cómo está la situación. Y luego en verde es cuando hubo un incremento en la celda que corresponde, ahorita lo vamos a ver, y en blanco cuando hubo una disminución. Y vamos a ver un patrón que todos conocemos porque de alguna manera es lo que hemos venido observando desde hace 30 años en términos de un mejoramiento paulatino de la cobertura de programas sociales y de cobertura mínima de un piso de derechos sociales, pero con una muy baja mejoramiento del ingreso. Y ahí está. Fíjense, cada una de las 6 carencias define los cuadrantes, primero en el lado izquierdo en 2008 y hacia arriba hay como 3 paneles. La gente que no tiene ni para comprar la canasta alimentaria, la gente que puede comprar la canasta alimentaria pero no la canasta alimentaria y la no alimentaria, y luego el tercero en el eje vertical, los que tienen ingreso suficiente para comprar las canastas. Y lo que ustedes pueden ver es como entre 2008 y 2016, básicamente los millones de personas, cada unidad son
que están ahí, que no se alcanzan a ver muy bien los números, representan 100,000 personas, ¿no? Y entonces lo que vemos es un avance paulatino hacia la derecha, es decir, una reducción paulatina de las carencias sociales. Creo que en la siguiente se puede ver un poquito mejor. Si ustedes ven 2008, que era como el año base, y luego 2016, lo que ven es que en el ángulo inferior izquierdo, lo que se ven son puntos blancos. Eso quiere decir que hubo una disminución de población que hay en esos carencias. El ángulo o la celda inferior izquierda son gente con un ingreso muy bajo y 6 carencias. El siguiente a la derecha es 5 carencias e ingreso muy bajo. Y ustedes pueden ir viendo cómo se fue recorriendo de tal manera que lo verde, que son incrementos de población, está cargado a gente con menos carencias. Y lo mismo en el segundo panel, el panel intermedio horizontal, y lo mismo en el otro, ¿no? Es decir, el reflejo de cómo se ha venido posicionando y enfocando la política social a abatir carencias. Por el lado de la economía no hemos tenido tantos avances. Por supuesto, se refleja en indicadores promedio, pero creo que esta forma de verlo es más o menos interesante. Pero también otra cosa que nos dice esto es el ritmo al cual vamos avanzando. Aquí son 8 años y ustedes pueden ir viendo el número de personas que va acumulándose en una situación cada vez mejor, que no es muy rápido el ritmo, ¿no? Y luego cuando uno ve la situación de las personas que tienen un ingreso no muy bueno, lo que serían pobres de acuerdo al criterio de ingreso, pues lo que vemos es que tanto en 2008 como en 2016 hay un incremento. Y si vemos el número de personas que tiene una o más carencias, pues también hay un número de incremento, un número que se incrementa. En el caso del ingreso estamos hablando de más de 60 millones, en el caso de personas con una o más carencias estamos hablando de más de 80 millones de personas, de un total de 122 millones de la población nacional. ¿Qué pasó en el corto plazo? ¿Qué fue lo que nos encontramos en el corto plazo? Ahí está el ingreso laboral desde, creo, 2005, y lo que encontramos es que entre 14 y 16 el ingreso laboral subió de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que por cierto ya no está pasando lo mismo en 2017. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? ¿Cuáles son algunos de los factores que contribuyeron al cambio que se observó entre 14 y 16? Un incremento de la población asegurada, una inflación más baja de la que se venía observando anteriormente, una disminución de la tasa de desocupación abierta, una disminución de las carencias sociales, que se tradujo en conjunto, combinado, en una estimación de una reducción de 3.5% en la pobreza como la medimos. Y vean esta gráfica. En la gráfica roja, es desde 2008 que empezamos a venir hasta 2016, es el número de personas en millones que tiene 3 o más carencias. Lo que vemos ahí es una disminución fuerte que tiene que ver con que ahora los presupuestos están dirigidos y los programas están dirigidos precisamente a atender a esta población más carenciada. Pero vean ustedes la verde, que son el número de personas en situación de no pobreza y no vulnerabilidad, es decir, que no tienen problemas aparentemente ni económicos ni sociales. Pues igual va subiendo, pero están en niveles muy bajos. Por el otro lado, en la otra escala, cuando uno ve el número de personas que son pobres o vulnerables, pues es la gráfica de hasta arriba, que además permanece constante. Es decir, los esfuerzos de la política social, más allá de los detalles técnicos de la estimación, están hablando de un panorama en el cual
el mejoramiento de las condiciones de los indicadores no está siendo lo suficientemente rápido para contrarrestar el crecimiento poblacional. Eso es básicamente lo que nos está diciendo, y además con unos niveles arriba del 80%. Si le vemos un poquito la perspectiva además de largo plazo, y no solo 2008, 2012, sino desde 92, cuando tenemos comparable la ENIC, los datos comparables del ENIC hasta ahora en 2016, pues lo que tenemos es un porcentaje y un número de millones de personas, pues que en porcentaje es muy similar. Vino la crisis de 96, subió, bajó, pero ahí andamos parecidos. Igual, aún con la disminución de 14-16 estimada, pues el mismo panorama persiste. Y si lo hacemos a más largo plazo, desde 1950, con estimaciones ahí medio heroicas, pero que yo creo que todos los investigadores coinciden en este patrón, que hubo un descenso muy importante, más allá del dato como tal. Hubo un descenso cuando hubo crecimiento económico, vinieron las crisis y con los altibajos han sido más o menos iguales. Lo que es algo, esto se conoce bien, lo que no ha sido tan relevado es que nunca la disminución de la pobreza le ganó al crecimiento demográfico. Aún en la época en la que más bajó, que fue entre los 50 o los 80, por el crecimiento demográfico siempre hubo mayor nivel. Y hoy día, pensando en pobreza por ingresos, estamos casi igual que en 1996 en número de personas. Les digo, más allá de los detalles técnicos de cómo se mide estos patrones, creo que son ciertos. Luego, esta gráfica está hecha sobre las razones de ingreso, el décimo decil, el decil que más gana respecto al primer decil en el primero. El veintil 20 respecto al veintil primero y el centil 100 respecto al primer centil. Esto es con las estimaciones municipales de pobreza 2010. Y es 318 veces cuando uno toma el primer centil y el segundo centil. Esto abre una serie de discusiones técnicas porque esta desigualdad no se debe en esta medición, con estos datos que nosotros tenemos, al ingreso muy alto del primer centil, sino al ingreso muy bajo del primer centil, que la encuesta, la ENIC no capta, pero que las muestras del censo sí captan. Entonces traemos un problema de medición, por un lado, que ya Alfredo nos abundará mucho más, de qué está pasando con el truncamiento de no llegar a los hogares más ricos, pero también en la encuesta no estamos llegando, pareciera ser, a los hogares más pobres. Entonces la desigualdad que hemos podido observar, nada más viendo la parte derecha de la distribución, pareciera que es subestimada respecto al otro elemento, y pues ahí están los datos, ¿no? Y esto es el porcentaje son los municipios en donde 95% o más tienen al menos una carencia social, en 10 y 15. Prácticamente toda la población tiene al menos una carencia. Aquí no es ingreso, ¿no? Ingreso ya lo vimos por el otro lado. 10, 15 sin duda hay avances. En 2010 eran 1,000 y poquito más de 1,000 municipios, ahora son un poquito menos de 1,000 municipios, pero de todos no estamos hablando de 10 millones de personas que viven en esos municipios, donde prácticamente todos están carenciados. Y además, cuando uno lo pone y hace un mapa que empata con la población indígena, hablando de desigualdades territoriales y sociales y regionales, pues también ahí están los mapas. En síntesis, más allá de los detalles técnicos que hay que trabajar, que hay que seguir valorando, para efectos de definición de política pública, tenemos la impresión, y para efectos de documentar como fenómeno social y económico los retos que enfrentamos, creo que una perspectiva de largo plazo nos está
hablando de una situación muy recurrente, persistente, y que como vamos, no la vamos a acabar muy pronto. Quizás en el mejor de los casos la pobreza extrema, definida como lo ha hecho el Coneval, con muy bajo ingreso y con hartas carencias, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Como vemos, una parte importante de todos los trabajos que tienen que ver con estas cuestiones de pobreza, desigualdad y demás, se centran en muy buena medida en el ingreso y los problemas que tenemos para medir ese ingreso. Una parte importante de la discusión en los últimos meses de la creación del propio grupo, del propio grupo técnico ampliado, etcétera, etcétera, tuvo que ver precisamente con esa distribución del ingreso, esa forma de medir el ingreso y las aparentes inconsistencias que presentaba una medición, la del 2015, que parece todavía tener algún resabio en el 2016. Pero, bueno, ¿cómo hacemos normalmente desde el INEGI? Y ya hizo referencia quien me antecedió a la ENIG y a los mocosos, pues es precisamente a través de encuestas de declaración de ingresos, ¿no? La gente le preguntamos cuánto gana, qué recibe, cuáles son las diversas fuentes a través de las cuales percibe algún ingreso, etcétera, etcétera, con el propósito de tener información detallada de la estructura y la distribución de los ingresos de los hogares, particularmente en el caso del ENIG. Una buena parte de estas, reitero, lo que motivó la creación del propio grupo técnico ampliado y de otros grupos de trabajo Coneval, INEGI, fue precisamente la modificación de algunas instrucciones o el énfasis, más que la modificación de las instrucciones, al operativo de campo sobre la recolección del ingreso. Fíjense, destaco ahí en el segundo balazo, el criterio C14 se le dio en llamar, que básicamente dice que es importante analizar la información bajo el contexto de todas sus relaciones para garantizar la congruencia, ¿no? Esto es, si observa que en la vivienda se dan ciertas condiciones de acervos, de acumulaciones de capital humano, físico, etcétera, y se declara un ingreso chiquititito, por favor insista, trate de ver que esta información sea coherente. Algo en lo que tal vez en el pasado no se hacía un énfasis igualmente grande y nos resultaba entonces que teníamos un montón de ingresos declarados como cero o muy pequeñitos que pasaban como tal y se iban y quedaban ahí. Con este esfuerzo, esta modificación, pues tuvimos, para empezar, una reducción importante en la proporción de ingresos declarados como cero o pequeños, en este caso inferiores a 3,000 pesos trimestrales. Algunos de los individuos a quienes se reconsultó, e insisto, déjenme enfatizar esto, se reconsultó a aquellos en los que la respuesta era incongruente o inconsistente. En algunos lugares se decía, se forzó a los pobres a declarar. No, a aquellos donde había inconsistencias, donde se percibían inconsistencias, fue a los que se les pidió que revisaran su declaración de ingreso. Y entonces algunos de estos pasaron al segundo decil, al tercer decil, al quinto, al sexto y hasta el 10º, después de revisar la declaración de su ingreso. Y en consecuencia, pues fue necesario recomponer el primer decil de ingreso. Fíjense, por ejemplo, lo que puede darnos una idea de las comparaciones. En el mocoso 2014 tuvimos de entre 58,125 hogares en muestra, 520 que declararon ingresos inferiores a 2,900 o 3,000 pesos deflactados del 15 al 14. 520. Con la instrucción corregida para el 2015, solo fueron 93. Es decir, hay un decremento muy importante en esta declaración de ingresos. Y eso le pega, por supuesto, a la cola inferior del ingreso. Bueno, precisamente porque esto despertó tanta inquietud, nos pusimos a trabajar en el INEGI, y también Delfino hizo algún trabajo en ese sentido, acerca de cómo podríamos buscar
suavizar los brincos que se percibían de esta nueva declaración de ingresos. En mi caso en particular, y a eso me voy a referir un poco, nomás para ejemplificar lo que ocurrió, me pidieron que ajustara un modelo lineal primero, y me di a la tarea de hacerlo y miren lo que pasó. Cuando ese modelo lineal ajustado a datos del 14 se recomponía el ingreso y se veía cuántos ingresos pequeñitos resultaban, ahora resultaban todavía menos que los 93 del 2015, 27 nomás en el 2014, y para el 2015 31. Igual esos dos son comparables entre sí, eso sí podría considerar uno que son comparables, pero no tiene nada que ver con lo ocurrido antes del 2014 o del 2015, nada por el estilo. Una vez que buscamos complementar ese modelo, nos encontramos con que simulando algunos errores de la distribución de errores de los modelos ajustados, nos daban, por ejemplo, en una simulación en particular, la de la mediana del ingreso, 624 ingresos pequeñitos. Ya era más comparable con el 14 esto. Y esto nos daba alguna tranquilidad, pues, por ejemplo, los incrementos entre 14 y 15, marcados aquí en azul, bajo ese modelo último que mencioné, se vuelven ahora más razonables. Es más, si los comparo con los incrementos que tuvieron lugar entre 12 y 14, el primer decil, el segundo decil tienen incrementos pequeñitos, algunos posteriores del quinto, sexto, séptimo son negativos, tienen decrementos al paso del tiempo, y lo mismo ocurre con el ajuste del modelo. Es decir, en alguna medida reproducen comportamientos históricos que podríamos pensar que son útiles. Bueno, a lo mejor esto nos permite entonces pensar que los resultados de ese último ajuste se parecerían a lo que hubiera sido la primera declaración o la declaración original de los hogares de no haber mediado la insistencia de que corrigieran esa declaración. Y en esa medida entonces dijimos, bueno, a lo mejor podemos establecer una comparación 15-15. ¿Cuál fue el efecto de hacer solicitar esta revisión de la declaración de ingresos? Y miren lo que pasó. Por ejemplo, en el horizontal, tenemos los deciles según el modelo, entre comillas, según la declaración primera del ingreso. ¿Sí? Del ingreso, del decil 1, una vez que consideramos los ingresos dados por el modelo, se quedan nada más el 35% de los individuos que estaban en ese decil 1, y el otro 65% se reparten del segundo al décimo, en la nueva declaración, en la declaración corrigida. En el segundo decil tenemos solamente al 28%, no alcanzo a ver bien, pero 38%. Y en consecuencia, otros deciles crecen y crecen y crecen. Fíjense, por ejemplo, ahora en el margen derecho, en consecuencia, ya no tenemos deciles una vez que se han desplazado todos estos hogares. Y, por ejemplo, en el último, tenemos al 15% de la población, no al 10%, como esperaríamos que tuviera un decil. ¿Sí? Como resultado de esa traslación, efectivamente. Bueno, algo que debo enfatizar aquí mismo es que ese 35%, al salir todos los ingresos chiquitos y cero que no lo eran, que fueron corregidos, ya me daban un ingreso superior del primer decil, un incremento mayor al esperado normalmente en ese primer decil. Pero, al haber entonces estos excedentes en los deciles superiores, pues ahora vamos a tener que recomponer los deciles inferiores. Viene una idea de que se desbordan los deciles superiores y empiezan a rellenarse los deciles inferiores. Y entonces pasa esto. Y fíjense algo que ocurre, por ejemplo, en ese primer decil, ese nuevo primer decil. Ahora el 20% de los que estaban en el segundo pasan al primero. Pero pasan entonces hogares con ingresos todavía mayores que los que hubieran quedado en ese primer decil. Nuevamente, una fuente de incremento para los ingresos de ese primer decil. Yo ya no sé si los deciles 1 y 1 son comparables más allá de que comparten el nombre. ¿Sí? Ya no me queda claro que los intervalos tengan algo que ver unos con los otros, etcétera. Solamente son el decil 1 con una cierta declaración de ingreso y el decil 1 con otra declaración de ingreso. Pero si este mecanismo de insistir, de pedir que se corrijan, se modifiquen, se adecúen las declaraciones, tiene sentido, si lo reproduce esta simulación, que no es, lo ideal sería, por supuesto, disponer de un archivo, una base de datos con la primera declaración de ingresos y después con la declaración revisada.
Eso nos llevaría a una imagen más precisa de lo que ocurre cuando se procede de esa manera. Pero por lo pronto, con esta aproximación, miren lo que pasa. El 2015A es el ajustado, lo que yo hice, que regresa a las tendencias de lo que pasó en 2010, 2012, 2014 y 2015. La comparación que dio lugar a inquietudes fue la comparación 15 del incremento 15 a 14, donde el ingreso creció en aproximadamente un 11%, el promedio nacional, un 11%, pero el primer decil un 33% y cosas por el estilo. Ese es el 15, aquí está el incremento, perdónenme, ese es el 11 punto y pico para el promedio nacional, el 33% para el primer decil, que se construye mucho, como acabo de decir. Se salieron los pequeñitos, creció el ingreso, y además entraron los de deciles superiores a modificar ese ingreso. La declaración, como se planteó, afectó toda la distribución del ingreso, no solo al primer decil, en todos los lugares hubo incrementos de ingreso. Una comparación que también es interesante hacer en este caso es la comparación 15-15. Fíjense lo que ocurre en este caso con esa comparación. Ya no crece un 11 punto y pico el promedio del ingreso, sino un 10.40 y tantos, que no es trivial. Es un incremento sustancial el que se le atañería a precisamente esa forma diferente de inquirir sobre el ingreso, de insistir en que se corrija la declaración de ingreso. De esa manera podríamos explicar, reitero, una parte del comportamiento de los datos extraños y espero poder revisar en el 2016, por un ejercicio semejante, o mejor hecho, lo que está pasando también con esa posible nueva declaración del ingreso. Pero todo esto nos conduce un poco a una discusión que me parece debemos empezar a dejar, sobre todo en un ámbito académico como empezar a dejar detrás. Aquí estamos hablando solamente del ingreso según lo dice la encuesta, según lo declara la encuesta, según nos habla la encuesta. Y en la medida en que podamos incorporar otras fuentes a la descripción de cómo ese ingreso se distribuye entre los hogares, vamos a percibir tal vez imágenes muy diferentes. Por ejemplo, fíjense, esto es algo de un trabajo que hemos venido haciendo ya por un rato, Gerardo Leiva y un servidor, y aquí aparecen los coeficientes de Gini en azul abajo, lo que nos diría la ENIG, tal cual, con todos sus ceros, con todas sus limitaciones, con todas sus deficiencias. El Gini anda por .45, .47, .49. Una vez que se incorpora información tanto sobre cuentas nacionales como sobre las declaraciones de información fiscal, ya no hablamos solamente de la encuesta y cómo ve la encuesta el ingreso, sino cómo otras fuentes me aportan información también sobre ese ingreso, vemos que el Gini pasa a niveles de .65, .69 y aún a veces hasta .7. No solo eso, sino que en el 16 ese Gini no decreció, como nos diría la ENIG, sino tal vez tendió a aumentar. Consecuentemente, la encuesta igual no acaba de darnos la imagen completa de lo que está ocurriendo en el país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el porcentaje de hogares cuyo ingreso se encuentra por debajo de las líneas de bienestar? Entendiendo que habría que recalcular en algunos momentos las líneas de bienestar y por lo pronto solamente uso las que publica Coneval. Pero fíjense lo que pasa, en la línea que tengo hasta arriba son lo publicado por Coneval con cierta tendencia a crecer en ese porcentaje de hogares según perciben ingreso. La línea azul siguiente es lo que resulta de una aproximación diferente, de intentar incorporar toda la información disponible sobre ingreso, donde nuevamente en 15 y en 16, sin hacer modificaciones a la declaración en el 15, sino aceptando tal cual vino la base de datos de 2015, nos encontramos con que no decreció el porcentaje o la proporción de hogares cuyo ingreso se encuentra por debajo de la línea de bienestar, antes al contrario, creció y creció un poquito. Sí, por supuesto esto hay que revisarlo, estamos abiertos a discutirlo todo lo que quieran, pero el resultado de la aplicación de un procedimiento como da resultados que nos
contradicen totalmente aquellas primeras impresiones que teníamos de lo que pasó en el 2015. Y nos está diciendo algo radicalmente diferente. Nuevamente, con el bienestar mínimo, tenemos una línea amarilla, la tercera de arriba para abajo, con una ligera tendencia a crecer. En las publicaciones que yo encontré en línea, ahí llegan hasta el 2014. Bueno, pues lo que proviene del intento de ajuste, tomando en cuenta todas las fuentes, nos da un nivel más bajo porque corrige la subdeclaración, y en esa medida aumenta parcialmente el ingreso de los hogares, es más bajo en consecuencia, pero la tendencia a crecer, la ligera tendencia a incrementar, a crecer en ese porcentaje se mantiene y aún llega a acentuarse en el 2015. Entonces, tal vez, pues, esa mirada hacia el pasado es conveniente, nos hace falta revisar qué ocurre con la encuesta, pero creo que en términos del uso de la información aportada por la encuesta y por otras fuentes relacionadas con el problema que nos interesa, tendríamos a futuro una discusión interesante que nos gustaría poder aprovechar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Vamos a escuchar ahora a Rodolfo de la Torre. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradeciendo la invitación para estar aquí con ustedes, quisiera comentarles que probablemente no estaríamos hablando de los cambios en la pobreza o los cambios en el ingreso si no se hubiera atendido el problema que surgió el año pasado acerca de la comparabilidad de los niveles de ingreso. Y la gran pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿se resolvió ese problema? Voy a tratar de referirme a él en unos momentos, pero ciertamente el hecho de que estemos aquí y que se hayan presentado estas cifras ya va dando una pista de los avances que ha habido. Yo pensaba simplemente comentar la información que se nos ha presentado, pero por el respeto que me merece el grupo técnico ampliado y en particular sus miembros externos que me depositaron la tarea de transmitir su mensaje, voy a ceñirme a la presentación que recoge su posición. No sé si pudieran darme el... Bueno, voy a hacer esto rápidamente, me salto esto. Lo primero es que hay que recordar que en 2016 se presentaron los resultados del módulo de condiciones socioeconómicas 2015, en donde había cambios en los ingresos muy llamativos. 33% crecía el ingreso del primer decil, 7.5% el ingreso del decil más rico, y esto en el curso de un año. El INEGI explicó que por las acciones de mejora que había implementado para el levantamiento de la información, esta información no era comparable. Y una de las consecuencias derivadas de esta advertencia de no comparabilidad fue que se rompió la evolución histórica de los cálculos de pobreza. Y el Coneval el año pasado no realizó ningún cálculo de pobreza sobre la información 2015. ¿Qué ocurrió posteriormente? Bueno, se creó un grupo de trabajo que ya se ha mencionado, de INEGI y Coneval, y más adelante se amplió este grupo para incluir algunas instituciones y algunos investigadores de instituciones académicas como el CIDE, el Colmex, y quiero destacar del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. El propósito de este grupo era, por un lado, examinar este problema de corto plazo de comparabilidad, pero también plantear y promover una agenda